Bienvenidos, les saluda el profesor Julio Guaire y en esta oportunidad vamos a tener las clases del quinto de secundaria, el área de ciencia y tecnología. La actividad es la número 10, diseñamos y elaboramos una solución tecnológica para enfrentar el friaje. Esto corresponde a la experiencia de aprendizaje número 7. El propósito de aprendizaje del día de hoy es que en esta actividad definiremos la alternativa de solución que elaboraremos para enfrentar el problema del friaje. Estableceremos las características que deberá tener, también estableceremos un presupuesto y construiremos un prototipo de la solución tecnológica, empleando para ello los recursos de la zona. La competencia del día de hoy es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, la cual tiene 4 capacidades: determina, diseña, implementa y evalúa y comunica. Los criterios de evaluación son muy importantes porque con ello te va a evaluar el profesor y también te va a brindar la retroalimentación. También te sirven como guía para ver en qué grado estás avanzando en el desarrollo de esta competencia. La evidencia de aprendizaje del día de hoy es que vas a elaborar un reporte de solución tecnológica. ¿Pero qué va a tener ese reporte? Donde vas a diseñar y vas a construir el prototipo de la solución tecnológica, empleando para ello los recursos de la zona. Recuperamos los saberes previos. Paso 1. Recordando lo realizado en la actividad número 3 sobre el tipo de tallo, es decir, del tallo de quinoa o algún tallo similar según el lugar donde vivimos, respondemos la siguiente pregunta: ¿por qué elegimos el tipo de tallo para el diseño de la solución tecnológica? Aquí tenemos que explicar el motivo de nuestra elección. Algo muy importante a tener en cuenta es que debemos de conocer cuáles son los pasos o etapas en el diseño y construcción de las soluciones tecnológicas. En el paso 2, para la implementación de la alternativa de solución tecnológica, seguiremos las siguientes etapas. Paso 1 o etapa 1. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la alternativa de solución tecnológica. Etapa o fase 2, realizamos el diseño de la alternativa de solución tecnológica. La fase 3 o etapa 3 es donde se implementa la alternativa de solución tecnológica. 4, validamos la alternativa de solución tecnológica. Y por último, 5, aquí es donde vamos a evaluar y comunicar el funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica. Recuerda que estos pasos o etapas son los mismos para todos los proyectos que tengamos de diseño de soluciones tecnológicas. En la semana pasada ya realizamos el primer paso. Ya tenemos determinado cuál va a ser la alternativa de solución tecnológica. Entonces, el día de hoy diseñamos la alternativa de solución tecnológica. Aquí, para organizar nuestro trabajo, vamos a emplear el texto Orientaciones para el diseño, parte 2. Recuerda que la parte 1 lo tratamos la clase anterior. Luego vamos a realizar las siguientes actividades. A. Describe con claridad el problema que quieres resolver. Aquí podemos responder que el problema que tenemos que resolver es que tenemos que pensar en la forma de enfrentar el problema del friaje para las familias, como vimos en los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Loreto. Y que también debemos ver el cuidado o resguardo de sus animales aprovechando los recursos que existen en la zona, como por ejemplo los que derivan de las actividades agrícolas. La semana pasada habíamos considerado el uso de la quinoa.
del tallo de la quinoa, pero también hemos considerado que quizás en la zona donde vivimos no existe el tallo de la quinoa, sino podemos utilizar otras plantas que haya en el lugar donde vivimos, pero que tengan las mismas características del tallo de la quinoa. También en la semana pasada aprendimos la forma correcta de enunciar un problema tecnológico. Entonces, la explicación de nuestro problema sería de la siguiente manera. La gente necesita Tecnopor a base de tallo de... Aquí puedes poner la necesidad de color de rojo, es decir, en este caso el Tecnopor, y el nombre del tallo que hemos elegido, que puede ser la quinoa u otro similar que haya en la zona donde vivimos. Una vez que colocamos la necesidad, teníamos que explicar el por qué. En este caso sería porque los materiales de las casas y los lugares donde se resguardan los animales no los protegen del frío. Por lo tanto, el Tecnopor a base de Subverde, ponemos el nombre del tallo, por sus características de aislante térmico y biodegradable, va a solucionar el problema del friaje. Recuerda que en la clase pasada estudiamos los materiales de alta conductividad térmica y de baja conductividad térmica. También aprendimos las formas de propagación del calor, conducción, convección, radiación, el equilibrio térmico, también vimos que era el calor, también estudiamos los cambios de escala de temperatura. Ten en cuenta todo ello para esta actividad. Continuamos con la etapa 2, B. Describe las características físicas de la solución tecnológica que ya escogiste. El Tecnopor en base a un determinado tallo, ¿qué características físicas o requisitos tendrá esta solución tecnológica? En el cuadro 1, donde dice requerimientos de la solución tecnológica, vamos a escribir lo más detallado posible, como por ejemplo, esta solución tecnológica debe ser un tipo de tallo asequible en la zona donde vivimos. También este material debe ser un aislante térmico para proteger del frío, y también este material permite proteger del frío, en este caso puede ser a las personas, a los animales, y así tienes que ir describiendo lo más detallado posible cuáles son los requerimientos en base a todo lo que ya hemos estudiado la semana pasada. C. Hacemos un listado de los materiales y herramientas que necesitaremos. ¿Qué materiales necesitaremos? ¿Qué herramientas necesitaremos? En el cuadro 2 vamos a escribir cada uno de los materiales accesorios, la unidad y también la cantidad. Por ejemplo, materiales, molino para moler los tallos. Unidad, una unidad, y cantidad también sería 1. D. Precisa cuánto costará. Aquí elaboramos un presupuesto, es decir, cuánto va a ser el costo total de nuestra solución tecnológica. Y para ello utilizamos el siguiente cuadro, donde en la primera columna vamos a poner los materiales y accesorios, luego la unidad, cantidades, cuál es el costo unitario de cada unidad, y por último el costo total según la cantidad que vayamos a utilizar. Aquí pasamos a la siguiente fase o etapa de la implementación de la alternativa de solución tecnológica. E. Escribe las medidas de seguridad para evitar accidentes. Aquí vamos a ser muy específicos en que debemos escribir las previsiones del caso que debemos de seguir para evitar algún accidente durante el proceso de construcción, como por ejemplo utilizar guantes al momento de acopio y corte de los tallos, o también utilizar lentes de seguridad cuando vayamos a moler los tallos y ponerlos en los bastidores. Escribe aquí más medidas de seguridad para evitar accidentes durante la implementación de tu solución tecnológica. F. Aquí vamos a elaborar un cronograma de acciones.
podemos utilizar el siguiente cuadro. Aquí vamos a detallar cuánto tiempo nos va a demandar realizar nuestra propuesta de solución tecnológica. En la primera columna vamos a poner las actividades que vamos a realizar, describiendo cada una de ellas, y en las siguientes columnas podemos marcar con una X los días o semanas que nos va a tomar realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, acopiar los materiales. Tachamos cuántos días vamos a demorar. Para revisar la información bibliográfica, ¿no? Porque también tenemos que investigar cómo vamos a elaborar el Tecnopor, qué medidas de seguridad vamos a tener, algunos químicos que tal vez vayamos a utilizar. Entonces toda esta información también nos va a requerir revisar bibliografía. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar para ello? Y así escribe cada uno de los pasos o procesos y con un cronograma específico. G. Aquí vas a elaborar un diagrama que explique paso a paso cómo vas a construir la solución tecnológica. Ten en cuenta que cualquier persona que tenga en sus manos este diagrama debe ser capaz de replicar o hacer lo mismo la solución tecnológica, sin necesidad de preguntarte. Por ello, este diagrama debe incluir las dimensiones, medidas exactas y cómo se ensamblan sus partes de corresponder, etc. Trata de que cada paso tenga una secuencia o hilación con el paso anterior. Algo muy importante para tomar en cuenta es que los requisitos de diseño establecen las características importantes que su diseño debe cumplir para tener éxito. Una de las mejores formas de identificar los requisitos del diseño de la solución es utilizar el ejemplo concreto de un producto existente similar, señalando cada uno de sus características clave. Otro punto importante es que un diseño es un gráfico detallado, es decir, un plano acerca de la forma, dimensiones, partes y cada uno de los componentes que forman parte de la solución tecnológica. El producto del diseño es un instructivo que debe describir los materiales, dimensiones, partes y cómo éstas se ensamblarán hasta tener el prototipo de la solución tecnológica concluido. Asimismo, debe describir cómo funciona y responder a los requerimientos establecidos para la solución tecnológica. Veamos un ejemplo de un diseño. Digamos que si la solución tecnológica fuera la construcción de un carrito con material reciclado, el diseño sería como el de la imagen. Observa que el dibujo se muestra desde diferentes ángulos y también en el dibujo se puede observar los nombres de algunas partes. Las flechas también señalan cómo se debe de ensamblar cada parte. Entonces ten en cuenta que en el diseño tienes que ser lo más detallado posible. Aquí tenemos otro ejemplo para construir la maqueta de un avión. Una vez que hayamos seguido todas las fases anteriores y construimos nuestro diseño, procedemos con la construcción de nuestra solución tecnológica en casa. Y llegamos al final de la clase aplicando lo aprendido el día de hoy. El día de hoy vas a elaborar un reporte de solución tecnológica donde diseñas y construyes el prototipo de la solución tecnológica empleando para ello los recursos de la zona. Aquí puedes observar un formato sugerido para el reporte de diseño de solución tecnológica. Lo que vas a realizar el día de hoy son los que están resaltados de color amarillo. La primera parte, que es la determinación de la alternativa de solución tecnológica, lo realizamos la semana pasada. En esta semana solamente vas a hacer el diseño de la solución tecnológica, donde vas a representar de manera integral y las partes de la solución tecnológica. También vas a especificar los materiales, herramientas e instrumentos que vas a utilizar. La siguiente fase o etapa también es implementación de la alternativa de solución tecnológica,
donde vas a establecer las medidas de seguridad, el tiempo que vas a emplear, vas a presentar mediante dibujos o fotos cómo va a ser la solución tecnológica construida o para poder construirla. Recuerda que cada una de estas fases lo hemos realizado el día de hoy. El proceso de validación y evaluación lo vamos a realizar la siguiente clase. Y muy importante, como cada clase, al término evaluamos nuestros avances. En este caso, de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Vas a marcar con una X donde consideres conveniente, por ejemplo, lo logré, estoy en proceso de lograrlo o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Observa los criterios que están en negrita. El día de hoy, ¿establecí especificaciones que deberá cumplir la solución tecnológica? Claro que sí. ¿Creé un esquema o plano de cada parte o etapa de solución tecnológica? ¿Hice un presupuesto para costear la solución tecnológica? ¿Indiqué las medidas de seguridad que se deberán tomar en cuenta? ¿Construí la solución tecnológica y la puse a prueba en base a las especificaciones? Mira que cada una de esas fases lo hemos realizado. Nos vemos la próxima semana.